Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, eso que acabamos de escuchar es el metro. Ha abierto sus puertas para que ustedes ingresen, ya que esta noche haremos un viaje atípico en la desolada carretera y en vez de recorrerla, transitaremos por las oscuras y desoladas vías y andenes de este medio de transporte, ya que nos esperan aterradores y escalofriantes relatos relacionados con él. Así que hoy, queridos pasajeros, yo me convierto en conductor pero del metro. No obstante, los invito a que de igual manera tomen sus asientos y se relajen porque este viaje con rumbo directo a la escala del misterio está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Esa noche me quedé bien tarde en el trabajo, porque teníamos que entregar unos papeles muy importantes, y como nadie más quiso quedarse, pues me tocó a mí. Eran como las 11 cuando llegué a la estación Pantitlán. Estaba casi vacía. Caminé hasta la línea 9, y cuando iba más o menos a la mitad del camino, sentí algo raro, como si alguien me estuviera viendo. Me volteé rápido, pero no vi a nadie. Seguí caminando, pero el escalofrío no se me quitaba. Esta vez, me volteé despacio, revisando bien cada rincón, hasta las sombras que se formaban entre los tubos. Nada. Cuando llegué al andén, había una señora parada cerca del borde. Tenía el cabello muy largo, negro y despeinado. Llevaba un rebozo que le cubría los hombros y un vestido viejo, como de esos que se usan en los pueblos. No se movía. Estaba ahí parada, mirando hacia las vías. No hacía ruido, ni un solo sonido, como si no respirara. Me fui a parar lo más lejos posible y saqué mi celular para distraerme. Pasaron unos minutos y llegó el metro. Subí al último vagón, ese que siempre está vacío a esas horas de la noche. Me senté cerca de la puerta. Antes de que el metro arrancara, volteé a mirar el andén y ahí la vi otra vez. La señora seguía en el mismo lugar, igual de inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirando directo al vagón. No subió. Cuando las puertas se cerraron, ella seguía ahí, como una estatua. Intenté concentrarme en mi teléfono, pero empecé a notar algo raro en el vagón. De reojo, vi que algo oscuro se movía, como una sombra larga que se deslizaba entre los asientos. No era alguien caminando. No hacía ruido al moverse. Cerré los ojos unos segundos y me dije a mí mismo que era mi imaginación, que estaba cansado. Traté de no voltear más, pero esa cosa seguía moviéndose. Cuando el metro llegó a la siguiente estación, las puertas se abrieron y no se subió nadie. Lo raro fue que se quedaron abiertas más tiempo del normal. Miré al frente, al cristal de la puerta, y ahí la vi. La señora estaba reflejada, sentada, justo a mi lado, con el cabello tapándole casi toda la cara. La reconocí por el rebozo y el vestido. Sentí como el corazón se me detenía. Sin pensarlo, giré la cabeza para verla directamente. El asiento de junto estaba vacío. Me levanté rápido, agarrándome del tubo, y me fui a parar junto a la puerta. No quise volver a mirar el reflejo. Cerré los ojos y traté de respirar hondo, pero el aire del vagón se sentía más pesado. Era como si algo o alguien estuviera ahí conmigo, aunque no lo pudiera ver. Cuando llegamos a la última estación, salí casi corriendo.
No me detuve hasta llegar a las escaleras que llevan a la salida. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que empezó bajito, como un susurro, pero que se convirtió en una risa. Era una risa seca, como de burla, y venía de detrás de mí. No quise voltear. Subí las escaleras de 2 en 2, con la piel erizada, hasta que llegué a la calle. Cuando salí, sentí que por fin podía respirar bien, pero algo en mi cabeza no me dejaba en paz. Volteé una última vez hacia la entrada del metro. Desde ahí, vi a la señora. Estaba parada justo en las escaleras, mirándome, con una sonrisa que me hizo sentir un vacío en el estómago. Me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude. En ese momento, supe que aquella no era una persona normal. Ahí les va. Así pasó. Yo me llamo José y trabajaba en el metro de la ciudad como conductor. Me tocaba el turno de la noche. Después del último tren, cuando todo quedaba en silencio y vacío, la estación se quedaba sola. Yo siempre hacía lo mismo: revisar los vagones, asegurarme de que no quedara nadie dormido, porque a veces la gente se le olvida y se queda tirada. Pero esa noche fue diferente. Algo no andaba bien. Estaba en lo mío revisando con la linterna, alumbrando el pasillo. Las luces parpadeaban y el eco de mis pasos se sentía fuerte en el silencio. Cada vagón estaba vacío, hasta que llegué al último. Fue ahí cuando escuché un sonido suave, como un susurro infantil. Me detuve en seco, intentando entender de dónde venía. Al principio pensé que eran los altavoces, que a veces fallaban. Pero el ruido no venía de ahí. Era algo más. Seguí avanzando con cuidado, mi linterna iluminando los asientos vacíos. Todo parecía normal, pero esa sensación rara no me dejaba. Fue entonces cuando vi algo en el rincón del último vagón. Una niña estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas. Llevaba un vestido blanco sucio, con manchas que no alcancé a distinguir bien en la penumbra. «Oye, niña, ¿qué haces aquí? Ya no hay trenes. Tienes que salir», le dije, tratando de no sonar brusco. Ella no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Me acerqué despacio porque no quería asustarla. Cuando estuve a unos pasos, la niña levantó la cara y lo que vi me dejó helado. Su piel era pálida, casi gris, y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni nada. Me quedé paralizado por un segundo, pero lo que más me inquietó fue la sonrisa que me lanzó. Una sonrisa amplia, demasiado amplia para un rostro tan pequeño. No dije nada más, solo retrocedí un poco. En ese momento, la niña se puso de pie con un movimiento rápido, como si no hubiera usado las piernas, como si flotara. Por un instante antes de tocar el suelo, su mirada no se apartaba de mí, y ese vacío en sus ojos me hacía sentir como si estuviera mirando un abismo. No sabía qué hacer. Intenté mantener la calma y hablarle de nuevo. «Mira, tienes que salir. No puedes quedarte aquí. Tus papás deben estar buscándote». Fue entonces cuando ella inclinó la cabeza, como si estuviera tratando de entender lo que decía, y luego dio un paso hacia mí. Yo retrocedí de inmediato. Algo dentro de mí me decía que no debía dejar que se acercara más, pero no importó.
porque en un abrir y cerrar de ojos, la niña se lanzó hacia mí. No sé cómo explicarlo, pero fue tan rápido que apenas pude reaccionar. Sentí un peso sobre mi pecho, como si me hubiera golpeado directo al corazón, y luego un dolor agudo en el brazo. Miré hacia abajo y vi que me estaba mordiendo. Sus dientes eran pequeños, pero afilados como agujas. Intenté quitármela de encima, pero sorprendentemente era fuerte. El dolor era casi insoportable, pero lo que más me aterraba era la sensación de que algo me estaba quitando la fuerza, como si cada mordida drenara algo más que sangre. La niña no se detuvo hasta que finalmente logré empujarla con todas mis fuerzas. Cayó al suelo, pero no parecía dolida. Al contrario, se quedó ahí sentada, mirándome, con esa misma sonrisa, mientras yo me alejaba tambaleándome. Cuando llegué al siguiente vagón, pensé que todo había terminado, pero no fue así. La niña apareció de nuevo, esta vez en el otro extremo, como si me estuviera esperando. No sé cómo lo hizo. Era imposible que se hubiera movido tan rápido. Su risa empezó a llenar el vagón, un sonido agudo que se clavaba en los oídos. No quise correr el riesgo de enfrentarla otra vez. Salí del tren lo más rápido que pude, corriendo por los andenes vacíos. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo las heridas, de las marcas de los dientes que todavía estaban frescas. No entendía lo que había pasado y no quería volver al metro para averiguarlo. A la mañana siguiente, fui con mi jefe y le entregué mi renuncia sin dar explicaciones. Lo único que sabía era que no iba a regresar. Con el paso del tiempo, conductor y pasajeros, llegué a conocer la leyenda de los niños de los ojos negros, y creo que aquel espectro que vi corresponde plenamente con la descripción de estos seres. ¿Ustedes creen que aquella noche me pude haber encontrado con uno? De cualquier modo, si ustedes transitan recurrentemente por esta estación, tengan mucho cuidado y presten mucha atención, ya que alguno de ustedes que me escucha podría ser el siguiente en encontrarse con la niña de ojos negros de Tacubaya. Lo que pasó esa noche sigue dando de qué hablar en el barrio. La verdad, yo no creo en esas cosas, pero lo que viví, lo que pasó después, me hace dudar. Era tarde, ya casi medianoche, cuando decidimos meternos en el túnel de la estación Chabacano. La gente del barrio siempre decía que ahí pasaban cosas raras, que se oían ruidos extraños, y pues ya sabes cómo somos. Entre más te dicen que da miedo, más ganas te dan de verlo por ti mismo. Así que nos animamos sin pensarlo mucho. Uno de nosotros encontró una puerta de mantenimiento mal cerrada, y ahí estábamos, entrando. Caminamos entre los rieles apagados. El metro estaba en completo silencio. No había nada. Solo el eco de nuestros pasos se escuchaba fuerte en las paredes oscuras. Con las linternas que traíamos, apenas podíamos ver algo, y el túnel parecía no tener fin. Luego, empecé a escuchar los pasos. Se oían detrás de nosotros, suaves, como si alguien caminara con cuidado. Nos volteamos todos y no había nada. Decidimos regresar, pero al darnos vuelta, las linternas empezaron a parpadear y uno de los chicos dijo que era la batería. Pero eso no tenía sentido. Entonces lo vi. Al final del túnel, al fondo, había algo que se estaba encorvando,
como si nos estuviera mirando. No se movía, pero estaba ahí. ¡Corran!, gritó alguien y sin pensarlo, nos pusimos en movimiento. Pero al voltear nos dimos cuenta de que no había a dónde correr. El túnel se dividía. Uno de los caminos nos llevaba directo a la figura que sabíamos que estaba ahí, y el otro nos llevaba a los vagones del metro, pero no había salida. No había manera de escapar yendo en esa dirección. El aire se sentía pesado, como si todo se estuviera cerrando. No había tiempo para pensar. Corrimos, pero no sabíamos hacia dónde íbamos. Para colmo, las linternas no dejaban de parpadear, lo que nos limitaba la visión y bastante. Nos tropezamos entre nosotros. Chocábamos sin saber si estábamos yendo exactamente hacia donde debíamos. Lo peor de todo era que esa cosa que nos observaba ya no estaba donde la habíamos visto. Eso significaba que debía estarse moviendo, pero no teníamos idea de si se había alejado o si nos estaba acechando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al mismo lugar por donde habíamos entrado, la puerta de mantenimiento. Salimos a la calle y corrimos a nuestras casas, sin saber qué fue lo que vimos. Ya es hora. Yo estaba bien cansado. Salí de la casa de mi chava porque se me hacía tarde para agarrar el metro. La línea 12 ya tiene su historia. Saben, el accidente, ese grande que pasó hace unos años, cuando se cayó una parte del puente y mucha gente lamentablemente perdió la vida. Desde ese entonces hay muchos que dicen que esa línea está maldita, que siempre hay algo raro en el aire. A veces siento que esa tragedia no se olvida, como si todo lo que pasó siguiera ahí. Esa noche, como siempre, estaba vacía. Subí al vagón y no había ni un alma. Bueno, tal vez estoy exagerando. Ya eran como las 10:30, no tan tarde, pero de verdad casi no había gente. Me senté cerca de la puerta, por costumbre. Miraba hacia afuera, pero todo estaba oscuro. No se veía ni un alma, ni nada en las estaciones. De repente el tren empezó a moverse raro, como sin ruido, pero todo parecía normal. Cuando llegamos a la siguiente estación, las puertas no se abrieron. Me quedé mirando hacia afuera, esperando que algo pasara, pero no vi nada. Pensé que quizá era algún fallo o algo por el estilo, pero la estación estaba vacía. Estaba a oscuras, ni un letrero ni una luz. Ahí me dio algo raro en el estómago, como una mala sensación. En ese momento, el tren arrancó otra vez, pero ahora más rápido. Las luces se apagaron de golpe y todo se quedó oscuro. No se veía nada. En la oscuridad empecé a ver una figura. Al principio pensé que era por la falta de luz, pero no. Una mujer apareció frente a mí. Tenía el vestido sucio. Parecía como si se hubiera caído o algo así. El cabello le tapaba la cara, pero se veía una piel extraña, muy pálida. No me moví ni un centímetro. La mujer se acercó y aunque no podía ver bien sus ojos, su rostro parecía diferente. Yo no pude hacer nada, solo miraba. Fue un instante. Las luces se encendieron de nuevo y el metro frenó, como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor y el vagón estaba vacío. Nada de la mujer, nada de lo que había visto. Solo el sonido de las puertas abriéndose. Salí del vagón corriendo sin mirar atrás. Llegué a la estación. Ya estaba en Culhuacán. No me volví a subir a la línea 12.
No, después de esa noche. El triángulo formado por las estaciones Morelos, Candelaria y San Lázaro es para quienes trabajamos en el metro, un lugar que carga con una fama peculiar. A pesar de ser un área relativamente pequeña en comparación con toda la red, el número de desapariciones y de personas que han perdido la vida aquí, justo en este tramo, es sorprendentemente alto. Algo en esos túneles parece atraer lo inexplicable, lo que no se puede entender, ni mucho menos explicar con lógica. Nadie sabe exactamente por qué, pero en esa zona parece tener algo que no deja a la gente salir una vez que entra. Es como si el lugar mismo tuviera vida propia, y una vida que no es benevolente. Esa noche, cuando estaba en mi turno en San Lázaro, todo transcurría con la misma rutina de siempre. Los vagones apagados dejaban un eco que se repetía entre las paredes del túnel, y las luces zumbaban en ese tono bajo al que uno se acostumbra después de tantas horas. Aparentemente, nada fuera de lo normal. De pronto, el radio emitió un mensaje. Reportaron que había movimiento en las vías entre San Lázaro y Morelos. Un hombre estaba caminando por ahí, dijo la voz al otro lado. A veces pasa que gente se mete donde no debe. Pero algo en el tono me puso nervioso. No sabía qué era, pero había algo diferente. Tomé mi linterna y me dirigí hacia las vías. Caminé despacio, atento a cualquier ruido. Había un silencio raro, uno que no era normal, como si el ruido del metro y de la ciudad se quedara atrapado afuera. Entonces escuché algo. Un grito venía de algún lugar dentro del túnel. Era un grito de ayuda, desgarrador. Apunté la linterna hacia un pasillo lateral, uno de esos viejos accesos que ya nadie usa. La oscuridad en ese pasillo era diferente, pesada, parecía tragarse la luz de la linterna. El aire olía a humedad y algo más, algo descompuesto, pero seguía adelante. Había una sensación extraña, como si el espacio fuera diferente, más grande de lo que debía ser. Ahí estaba sentado en el suelo, con la cabeza agachada. A primera vista parecía un hombre cualquiera. Quizá algún indigente que se había metido para buscar un lugar donde dormir. No se movía, solo estaba ahí. Lo observé unos segundos antes de decidirme a hablar. Cuando levantó la cara, algo dentro de mí se detuvo. Sus ojos eran blancos, completamente vacíos, y su rostro tenía una expresión que no puedo describir bien. Era como si alguien hubiera forzado sus facciones en una mueca antinatural. Algo que no parecía humano. Retrocedí un paso sin hacer ruido, pero entonces él se movió. Primero se puso en 4 patas, como un animal. No hizo nada al principio. Solo me miraba, pero luego empezó a avanzar. Lento al principio, pero después cada vez más rápido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y empecé a correr. El sonido que hacía al perseguirme no era como el de alguien corriendo con pies. Era diferente, como golpes secos y rápidos, un ruido que no tenía sentido. Se acercaba cada vez más, y aunque no quería, volteé a verlo. Era algo imposible. Se movía de una manera que no era natural. Demasiado rápido, como si cada uno de sus movimientos fuera un salto. Sentí que no iba a poder escapar. En mi desesperación, tropecé con un riel y caí al suelo. El golpe me dejó aturdido, y mientras intentaba levantarme, sentí cómo la criatura pasaba justo por encima de mí, sin detenerse. Al levantar la vista vi un hombre a lo lejos. Era un vagabundo, o eso parecía,
Tenía un silbato en la mano y lo hizo sonar. El sonido era agudo, insoportable, y rebotó por todo el túnel. La criatura, que había girado para volver hacia mí, se detuvo en seco. Luego, como si algo la hubiera ahuyentado, salió corriendo en la dirección opuesta. El hombre siguió soplando el silbato hasta que la figura desapareció por completo. Intenté levantarme, pero el golpe de la caída me había dejado sin fuerzas. Todo se puso borroso y perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba en la caseta de seguridad. 2 de mis compañeros me miraban con preocupación. Me explicaron que me habían encontrado tirado cerca de las vías y que había sido difícil moverme porque no reaccionaba. Estaban a punto de llamar a una ambulancia cuando finalmente abrí los ojos. Desde ese día, nunca más volví a acercarme solo a los túneles entre San Lázaro y Morelos. Algo está ahí abajo, algo que no debería estar. Me pregunto cuántas de las desapariciones que han ocurrido en esa zona tienen que ver con ese ser. Pero lo que más me intriga no es la criatura, sino aquel vagabundo. No lo he vuelto a ver, pero hubo algo en su mirada que no puedo olvidar. Como si él supiera mucho más de lo que estaba pasando. El sistema de metro de la Ciudad de México tiene un sinfín de historias y leyendas, pero hay algo que he notado después de años de estar investigando y escuchando relatos de compañeros y usuarios. Existe una zona específica donde parece que las cosas ordinarias se concentran. Si trazas un cuadro en el mapa del metro, empezando desde Tacubaya en la línea 9, pasando por Jamaica, luego subiendo por la línea 4 hasta Martín Carrera, de ahí por la línea 6 hasta el Rosario, y finalmente cerrando por la línea 7, de regreso a Tacubaya. Dentro de ese cuadro, encuentras la mayoría de historias extrañas. Estamos hablando de más del 70% de los relatos paranormales que se cuentan sobre el metro. Desde fantasmas que aparecen en los vagones o en las estaciones, hasta fallas en la realidad, como personas que se suben a un vagón y desaparecen antes de llegar a la siguiente parada. Hay también historias de ratas gigantes, de esas que parecen sacadas de una película de terror, y de personas con apariencias que no son normales, ojos demasiado grandes, sonrisas que no se ven humanas. Algunos incluso hablan de vampiros, brujas y seres que simplemente no se pueden explicar. Dentro de ese cuadro, cada estación tiene algo, pero el tramo entre el Rosario y Tacubaya, por la línea 7, parece ser de los más pesados. Casi todos los conductores tienen algo que contar de ahí. Yo mismo, que llevo años trabajando en el metro, pensaba que esas historias eran exageraciones, cuentos de pasillo para pasar el tiempo, hasta que me pasó algo que cambió mi manera de ver las cosas. Ahí les va esta historia, tal y como me sucedió. Soy conductor en la línea 7 del metro. Era una noche ya muy tarde, casi para cerrar el servicio. Los vagones iban prácticamente vacíos. Estaba en ese tramo entre el Rosario y Tacubaya, ese que siempre se siente pesado. Aunque yo no me ponía a pensar mucho en eso, creía que eran puras historias de la gente. Todo iba normal, hasta que llegué a uno de los túneles. Iba concentrado en los controles cuando de repente la vi. Era una muchachita de unos 15 años. Estaba parada junto a las vías, demasiado cerca. No tuve tiempo de reaccionar. No pude frenar. El tren siguió su curso y lo inevitable pasó. No voy a entrar en detalles, pero no fue algo que se pueda olvidar fácilmente. Cuando finalmente el tren se detuvo, me quedé en la cabina, sin moverme, viendo hacia adelante. No podía creer lo que acababa de pasar.
Avisé a control de tráfico y me bajé del vagón. Aunque no sé exactamente para qué. Supongo que por inercia. Ahí estaba su cuerpo, o lo que quedaba de él. Era evidente que ya no había nada que hacer. La culpa me invadió, pensando que tal vez pude haber frenado antes. Aunque sabía que no había forma. Fue entonces cuando la vi de nuevo. A unos metros de donde yo estaba, la misma muchachita apareció de pie, como si nada hubiera pasado. Su ropa seguía igual, pero no tenía ni un rasguño. Se me heló la sangre. No era posible. Apenas unos segundos antes, su cuerpo estaba destrozado, bajo las ruedas del metro. Pero ahí estaba, mirándome. No hacía nada. Solo me observaba como si esperara algo de mí. No sé cuánto tiempo pasó. Sus ojos no se apartaban de los míos. Cuando finalmente pude reaccionar, miré hacia abajo otra vez. Su cuerpo seguía ahí, destrozado, pero también estaba de pie, intacta. Era como si su espíritu se hubiera manifestado en el instante en que su vida terminó. No entiendo cómo sucedió, ni por qué su fantasma apareció tan rápido. Los compañeros siempre cuentan historias de presencias que aparecen tiempo después, pero esto fue inmediato. Era ella. No había duda. Esa noche nunca la voy a olvidar. La muchachita me sigue apareciendo en la mente cada que paso por ese tramo. Estimados pasajeros, si han llegado hasta aquí y aún no lo hacen, los invito a que apoyen a este canal pulsando el botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Así, estarán en condiciones de decir hashtag Yo Soy Pasajero y además no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes que se están realizando sin falta cada miércoles y domingo respectivamente. Recuerden que tenemos una cita. A su vez te invito a que si aún no lo haces, te añadas a mi cuenta personal de Instagram. Esto lo apreciaría mucho. Me encuentras como LocuTonyMX en esta red social. También te recuerdo que tu relato es lo más importante de la desolada carretera, ya que es él el que nos permite seguir viajando a través de estos misteriosos caminos. Por favor, envíalo y dame la oportunidad de narrarlo. Puedes establecer contacto al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Ahora sí, pasajeros, vuelvan al vagón, que es momento de cerrar este viaje con una última y escalofriante escala. Gracias por haberme acompañado esta noche. El 13 de octubre del pasado 2024, se publicó en La Desolada Carretera un viaje llamado La Chica del Metro y otras aterradoras historias de la audiencia. En este viaje, en la escala que cierra el mismo, se explora una aterradora experiencia que tiene lugar en la línea B del metro de la Ciudad de México. Y es que ahí se dice que, continuamente, se registran las apariciones de una chica fantasma que, lamentablemente, atentó contra su propia existencia en las vías de esta zona. Estimados pasajeros, si no han hecho ese viaje, los invito a hacerlo para que conozcan el macabro trasfondo de esta triste y escalofriante historia. Sin embargo, hoy es momento de conocer otro aterrador encuentro que otra trabajadora del metro tuvo con este fantasma. Esta podría ser la continuación de aquel viaje. Unos meses después de lo sucedido en aquel relato, la línea 9 y la línea 5 se quedaron sin alumbrado y alimentación de tracción. Resulta que mi esposa llegó a la estación Ciudad Deportiva, a la taquilla secundaria. Ella acomodó unas sillas para descansar antes de que ingresaran los usuarios, ya que estaba muy oscuro y no había servicio. Resulta que puso a funcionar una radio en la frecuencia FM. Al recostarse,
Este aparato se cambió a la frecuencia M, sin motivo alguno, y por sí solo. Ella le pareció bastante extraño, así que se incorporó y lo regresó nuevamente a la frecuencia modulada. Se volvió a acostar y, para su sorpresa, solo minutos después, el radio volvió a cambiarse a M. Lo corrigió y nuevamente se acostó, y para no hacerles el cuento largo, conductor y pasajeros, esto ocurrió 3 veces. La última vez que pasó, ya bastante extrañada, ella volteó su mirada al andén y ahí la vio. Ahí se encontró con la chica. Ella estaba ahí con su ropa derruida, su cabello mojado y la mirada volteada hacia el piso. Mi esposa dice que en ese momento sintió el aire muy frío, pero a la par de ello lo peor, un miedo intenso, como nunca antes en su vida lo había experimentado. Mi esposa de su bolsa sacó una veladora y un rosario, ya que ella es muy católica. Encendió la veladora y comenzó a rezar, y al parecer esta acción funcionó, porque la chica se esfumó. Simplemente de un momento a otro ya no estaba, y entonces el ambiente cambió. Este dejó de ser gélido y pesado. Fue así que volvió a la normalidad. A la fecha, todavía son muchas personas las que dicen que se encuentran con esta chica en la línea B del metro. Si alguno de ustedes pasajeros es usuario de este medio de transporte en la Ciudad de México o llega a visitar la ciudad, los invito a que transiten por ella, ya sea muy tarde por la noche o muy temprano por la mañana, ya que en la oscuridad de sus vías y vagones, alguno de ustedes podría ser el siguiente en encontrarse con ella. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,